Hola, somos Nómina Designer. Siempre contigo, siempre fácil. Bienvenidos a la capacitación de recálculo de retención en la fuente, correspondiente al recálculo de retención de diciembre de 2020. Lo primero que tenemos que tener claro es qué es el procedimiento 2. En Colombia actualmente existen dos métodos de retención, método de retención 1 y método de retención 2. Ambos métodos se encuentran estipulados en el Estatuto Tributario. La definición que nos da el artículo 386 del Estatuto Tributario nos dice que el procedimiento 2 consiste en que el valor a retener mensualmente es el que resulte de aplicar a la totalidad de los pagos gravables efectuados al trabajador en el respectivo mes el porcentaje fijo de retención semestral que le corresponda al trabajador. El recálculo de retención que realiza Designer lo que busca es hallar este porcentaje fijo de retención semestral. O sea, todo lo que vamos a ver es en busca de hallar ese porcentaje. Para hacer claridad, ¿qué distingue al procedimiento 1 del procedimiento 2? La diferencia radica en que en el procedimiento 1 yo tomo los pagos gravables del mes y los depuro. Una vez depurados, aplico la tabla del artículo 383 del Estatuto Tributario. En el procedimiento 2 ya no lo hago mensualmente, sino que una vez realizo el recálculo y tengo el porcentaje, lo único que hago es a la base depurada de los ingresos del mes aplicar el porcentaje correspondiente. Por ejemplo, yo tengo un empleado que devenga 5 millones de pesos. Si es procedimiento 1, yo tomo los 5 millones de pesos que gana en el mes, los depuro, o sea, les hago sus descuentos de salud y pensión y si tiene otros beneficios tributarios, y me da una base. Esa base yo mensualmente voy y miro la tabla del artículo 383 y me va a arrojar un valor a retener. En el procedimiento 2 tomo los mismos 5 millones, o sea, el empleado devenga lo mismo, 5 millones, pero es procedimiento 2 y tiene asignado un porcentaje de un 5%. Entonces él va a depurar igualmente, o sea, descuentos de salud y pensión y beneficios tributarios, me da una base y a esa base yo lo que le aplicaría es el porcentaje del 5%, ese sería su valor a retener. Ahora, ¿en qué consiste el recálculo de retención? Para efectos del procedimiento 2, los retenedores, es decir, en este caso la empresa, calcularán en los meses de junio y diciembre de cada año el porcentaje fijo de retención que deberá aplicarse a los ingresos de cada trabajador durante los 6 meses siguientes a aquel en el cual se haya efectuado el cálculo. Es decir, si yo realizo el recálculo en junio y diciembre, los 6 meses comienzan a contarse a partir de julio y enero. El porcentaje fijo de retención será el que figura en la tabla de retención frente al intervalo al cual corresponde al resultado de dividir por 13. Acá queda una pregunta es ¿por qué yo tengo que dividir por 13? La veremos en la retroalimentación. Continuamos. El resultado de dividir por 13 es la sumatoria de todos los pagos gravables efectuados al trabajador durante los 12 meses anteriores a aquel en el cual se efectúa el cálculo. Y esto es muy importante sin incluir los que correspondan a la cesantía y los intereses sobre cesantías. ¿Por qué? Porque ellas tienen sus propios métodos de retención. Bien, podemos cambiar el método de retención de los empleados. Como estamos realizando el recálculo del mes de diciembre que aplica a partir del 1 de enero del 2021, es decir, es un nuevo año gravable, es el momento indicado para que los trabajadores puedan cambiar de método de retención e inicien el nuevo año fiscal aplicando el método de retención 2. Es muy importante, es una pregunta que se reitera mucho. En el recálculo del mes de junio que aplicaba a partir de julio no era posible. En este es el momento indicado, o sea, si no lo hacen ya, no lo van a poder realizar tampoco el otro año. O sea, si ya inicia siendo método 1 el empleado, no hay posibilidad de que sea método de retención 2. Entonces tenerlo muy presente. Y si necesitan la normatividad, esto lo dijo la DIAN en el concepto 444-55 del 18 de julio de 2014. Ahora, ¿se debe liquidar el proceso certificado de salud antes de realizar el recálculo? Pues como ya lo vimos para el recálculo de junio, no debíamos liquidar el proceso de certificado de salud. Esto lo acogió Designer desde este año, pues debemos mantenernos, ¿no? O sea, si no lo hicimos en julio, pues tampoco lo vamos a hacer ahorita en diciembre. ¿Por qué? Porque la DIAN en el artículo 2.3 del Concepto General Unificado del 2018 aclaró, esto es importantísimo, que los aportes a salud a tener en cuenta en el recálculo del procedimiento 2 deben corresponder a su mismo periodo de liquidación. Es decir, yo tengo periodos de liquidación, por ejemplo en junio, del 1 de junio del 2000, en este caso sería 19 al 31 de mayo del 2020. Y en el recálculo que vamos a aplicar ahorita, que es del 1 de diciembre del 2019 al 30 de junio del 2020, son nuestros periodos de liquidación.
¿Qué nos está diciendo la DIAN? Tome los aportes a salud de esos mismos periodos de liquidación. Es decir, ya no se debe hacer el certificado de salud, que lo que hacía era consolidar todos los aportes que yo realizaba en el año anterior, desde el 1 de enero del 2019 al 31 de diciembre del 2019, sino tenga en cuenta los mismos periodos de liquidación del recálculo de retención. Bueno, ahora miremos cómo determinar el ingreso mensual promedio. ¿A qué nos referimos con el ingreso mensual promedio? Son los valores que yo voy a tener en cuenta para realizar el recálculo de retención. Entonces, como estamos realizando el recálculo de diciembre, la ley nos dice: si el cálculo se efectúa en el mes de diciembre, los 12 meses anteriores serán desde el mes de diciembre del año anterior hasta el mes de noviembre del año en que se efectúa el cálculo. Es muy importante que vayamos recordando estas fechas, porque estas mismas fechas son las que me dan los parámetros de liquidación para ejecutar el proceso en Designer. Entonces, para el de diciembre es del 1 de diciembre al 30 de noviembre. Esas fechas siempre son estándar, lo único que yo cambio es el año. Así como en junio es del 1 de junio al 31 de mayo. Si lo traemos al recálculo que vamos a realizar en este momento, pues ¿cuáles serían mis fechas? Si yo digo que es del año inmediatamente anterior, quiere decir que sería 1 de diciembre del 2019 al 30 de noviembre del 2020. ¿Por qué es importante el 30 de noviembre del 2020? Si la persona quiere ejecutar el recálculo de retención, es indispensable que tenga cerrado todos sus procesos hasta el 30 de noviembre. Si no es así, no es posible realizar el recálculo, porque estaríamos omitiendo valores en la determinación de ese promedio. Entonces, muy importante, dato clave: si la empresa quiere ejecutar recálculo de retención, tener sus procesos cerrados hasta el 30 de noviembre del 2020. Bueno, ¿cuál VT se debe tener en cuenta para el proceso del recálculo? Entonces, la DIAN, mediante concepto 72390 del 2012, expresó que la VT que se debe aplicar es la del momento del cálculo del procedimiento 2 de retención en la fuente por salarios. Es decir, en el mes de diciembre de 2020 se debe utilizar la vigente en el año 2020, o sea, sería la de 35.607. Es muy importante lo que tenemos acá subrayado, que nos dice es la del momento del cálculo del procedimiento. La DIAN ya nos está diciendo que el cálculo se debe realizar en el mes de junio y en el mes de diciembre. Por lo tanto, debe ser la VT del 2020, ya que tenemos claro que existen dos procesos de retención, que en este caso estamos enfocados al procedimiento 2. Sabemos que es el recálculo de retención. Ahora, lo siguiente es ver cómo se hace el proceso en Designer. Lo primero es identificar si la empresa cuenta con empleados con método de retención 2, porque pues no vamos a realizar un proceso que es para hallar un porcentaje fijo de retención si la empresa usa el procedimiento 1, no tendría lógica. Entonces, para identificar cuáles empleados son método de retención 2 o si la empresa los tiene, nos vamos a la carpeta de personal. En la carpeta de personal ingresamos a reportes de personal, vamos a parametrizar fechas de diciembre del 2020 o puede ser noviembre del 2020, no hay problema, lo importante es que me traiga el personal activo, empleados desde el 0 hasta el 99999, y vamos a buscar el reporte 19. Este reporte, ¿qué nos hace? Nos indica qué método de retención está manejando cada empleado. El reporte generado es muy similar al que se ve en pantalla, entonces me muestra pues el nombre de la empresa, los empleados que son método de retención 1 y los empleados que tienen método de retención 2. Si en este reporte no me aparece ningún empleado con método de retención 2, pues no ejecutaremos el proceso de recálculo de retención. Una vez yo ya tengo identificados los empleados, lo siguiente que vamos a realizar es una búsqueda avanzada. Entonces, por la misma carpeta de personal ingresamos a búsqueda avanzada de datos laborales. Nos dirigimos a la opción de SET, que es SET. SET significa salario equivalente tributario, por si alguien tiene la duda. Vamos a seleccionar método 2, le vamos a dar clic en actual y después vamos a darle buscar. Cuando yo le doy buscar, él ejecuta la consulta, me trae a los empleados que tienen método de retención 2 y yo le doy añadir a parámetros. Con esto ya tengo cargados mis empleados con método de retención 2 en parámetros. El siguiente paso es ir a parámetros de liquidación. Estas son las fechas que vamos a usar, son siempre las mismas fechas, debemos recordarlas. Entonces, fecha desde 1 de diciembre del 2019, fecha hasta 30 de noviembre del 2020
y fecha corte 1 de enero del 2021. ¿Por qué 1 de enero del 2021? Porque es la fecha en la cual el nuevo porcentaje de retención empieza a regir. Entonces tengámoslo en cuenta, siempre tiene que quedar 1 de enero del 2021. Mi proceso es recálculo de retención en la fuente y lo único que yo hago, como ya tengo los empleados, es borro liquidación y genero liquidación. Una vez ya he liquidado, me dirijo a generar el reporte. El reporte que vamos a generar es el reporte 441. Es estándar en todas las empresas. Las fechas de generación del reporte son las mismas fechas de liquidación del proceso. Entonces fecha desde 1 de diciembre del 2019 y fecha hasta 30 de noviembre del 2020. Parametrizo a todos mis empleados del 0 al 9999. Como en este caso solo estoy revisando un empleado, pues reviso su cédula, o sea, desde hasta él. Estado liquidado, importante, y mi proceso de recálculo rete fuente. Genero el reporte y nos va a generar un reporte muy similar o igual a este. O sea, tiene que ser, la estructura es la misma. Entonces, si están familiarizados con el reporte 440, pues es el mismo, nomás que tiene valores anualizados. No es solo de un mes, sino lo estoy llevando a todo un año. Ahora miremos cómo está compuesto este reporte. Entonces, tenemos el nombre de la empresa, el nombre del empleado y nuestro periodo de liquidación. Entonces, muy importante que este periodo debe ser 1 de diciembre del 2019 al 30 de noviembre del 2020. ¿Por qué? Porque son las fechas con las que generé el proceso. Igual son las fechas con las que generé el reporte. Entonces, si acá aparece otra fecha, algo tenemos mal y hay que devolvernos a revisar si lo estamos generando con fechas incorrectas o si también de pronto liquidamos el proceso con fechas incorrectas. O sea, este es el momento pues de la revisión y de darnos cuenta de posibles errores. Como les decía, este reporte es muy similar al 440, o sea, tengo unos ingresos, tengo unas deducciones, tengo unos descuentos por ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional, o sea, los depuro. Voy depurando toda la retención y al final voy a hallar el porcentaje. Entonces ya vamos a ver un ejemplo de cómo hallar este porcentaje. Por el momento nos vamos a concentrar en cómo revisar los valores que me aparecen acá. ¿Qué reportes debo generar? Al lado de cada concepto, o sea, me dice por ejemplo total base alimentación, tengo entre paréntesis un número y me dice 7. Ese 7 me está indicando un grupo que yo debo generar. Entonces me está diciendo grupo 7, total base mesada al grupo 67. Y si nos vamos acá a la siguiente diapositiva, vemos que esos son estos grupos. Entonces ya no hay necesidad de que yo me aprenda esto de memoria, sino simplemente el reporte me está diciendo, quiere validar esta casilla, genere grupo 6, por ejemplo. Entonces lo que sí tenemos que tener presente es que el reporte es el 55. Siempre va a ser mi reporte 55. ¿En qué varía? Varía el grupo de la casilla que yo quiera revisar. Y las fechas que utilizo son las mismas del proceso de liquidación. Entonces, fecha desde 1 de diciembre del 2019 hasta el 30 de noviembre del 2020. Empleados, pues en este caso voy a revisar solo un empleado, entonces por eso solo tengo una cédula. Lo importante acá es que el estado esté cerrado. ¿Por qué cerrado? Porque yo voy a generar acumulados ya liquidados en el aplicativo. Tanto pagos como descuentos ya han sido liquidados a través del tiempo, o sea, en este caso desde el 1 de diciembre del 2019 hasta el 30 de noviembre del 2020. Por eso es muy importante que mi nómina esté cerrada hasta el 30 de noviembre del 2020. ¿Por qué? Porque yo estoy incluyendo acumulados que deben tenerse en cuenta. Si yo no los tengo en cuenta, entonces estoy omitiendo una parte de los ingresos, de los descuentos, y pues mi porcentaje de retención no estaría correcto. Entonces, importante, estado cerrado. Si lo genera un estado liquidado, lo más probable es que eso va a salir en blanco el reporte. Una vez ya tengo claro pues los parámetros que tengo que usar, ya lo único que hago es variar el grupo que yo quiera revisar. Entonces, en este caso, grupo 7, alimentación, grupo 67, mesada pensión, grupo 6 más 561 me traen los ingresos gravables. Es muy importante este dato, porque si se fijan es el único reporte en el que yo tengo que generar 2 reportes para validar una casilla. ¿Por qué 2 reportes? Porque el grupo 6 me trae mis ingresos gravables, pero recordemos que para los empleados de procedimiento 2 la prima de servicios es un ingreso más. Entonces yo tengo que tener en cuenta la prima de servicios. ¿Cuál es el reporte que me tiene en cuenta la prima de servicios? Es el reporte 55 con el grupo 561.
Entonces esos dos valores sumados me traen la casilla ingresos grabables. Después continuamos con el grupo 15. El grupo 15 son aportes a pensión y salud. Salud está subrayado en negro porque recordemos, una vez más por lo que hemos visto, que los descuentos de salud son del periodo de la misma liquidación del recálculo. Por eso los tenemos en cuenta el total acumulado. Anteriormente generábamos el grupo 15 y lo que hacíamos era descontar la salud para que me diera la casilla de pensión. Ahora no, ahora es el total acumulado y listo, no hay problema. Grupo 145 para aporte voluntario a fondo obligatorio y grupo 33 para los AFC y FBPs. Eso sería todo por la parte de los reportes. Ahora bien, cuando yo estoy haciendo la revisión, tengo que tener en cuenta que la ley ha dispuesto ciertos topes para las deducciones que yo le puedo realizar al empleado. Considero pertinente pues que tengamos la tabla a la mano. Igual, si ustedes generan un reporte 441, yo les recomiendo que los generen en una base de datos. Se van a dar cuenta que el reporte también tiene esta información. Entonces, para aportes voluntarios a fondos obligatorios, me dice que lo máximo que yo le puedo descontar al empleado es el 25% de los ingresos o hasta 2.500 VTs. Para FC y FBP, el máximo es el 30% de los ingresos grabables. Es decir, toman el ingreso grabable que les aparece en el reporte, le sacan el 30%. O hasta 3.800 VTs al año. Para vivienda, para prepagada, para dependientes, los mismos topes que yo tengo mes a mes, pero multiplicados por 12, porque lo estoy anualizando. Lo mismo mi 25% exento y mis rentas exentas no pueden exceder 5.040 VTs al año. Y ya como dato final, pues resulta que pasa muchas veces, pero no es lo ideal, que se cerró el proceso y se deben hacer cambios. Debe abrir el proceso. Para eso, yo no puedo abrir el proceso con las mismas fechas con las que liquidé. ¿Por qué? Porque abro dos procesos de recálculo. Entonces, si ya nos tocó definitivamente abrir el proceso, pues mis fechas para abrir el proceso son fecha desde 1 de noviembre del 2020, fecha hasta 31 de enero del 2021 y mi fecha corte la dejo tal cual 1 de enero del 2021. Con estas fechas puedo abrir el proceso sin tener el problema de abrir dos recálculos al mismo tiempo.